El vestido blanco todavía estaba colgado detrás de la puerta de la suite, manchado de champán y lágrimas de felicidad. Mi esposo, Mike, dormía a mi lado en la cama del hotel de Las Vegas, rodeados de bombones, promesas de amor eterno y juramentos de una nueva vida juntos en Estados Unidos. Yo venía de Ecuador, escapando de un futuro imposible, una crisis familiar y una vida sin oportunidades. Cruzar la frontera fue un infierno, coyote, desiertos, amenazas, miedo a irse en cada esquina, pero todo valía la pena porque aquí finalmente sentía que el sueño americano había llegado junto con un hombre cariñoso dispuesto a protegerme de todo. Hasta aquella madrugada de nuestra luna de miel, golpes fuertes en la puerta, gritos de «¡Ise! ¡Abra ahora mismo!». Vi luces azules reflejándose en la alfombra, sentí el frío de las armas y el grito de Mike diciendo mi nombre como si él mismo estuviera sorprendido. En solo minutos pasé de esposa amada a prisionera esposada, de recibir besos a recibir preguntas sobre mi estatus migratorio, de imaginar hijo y hogar a imaginarme deportada, perdida, destruida. Nunca sospeché la verdad. Nunca imaginé que mi marido, el mismo que juró amor y me prometió ser mi salvador, había llamado a Aisé días antes, entregando pruebas, documentos y cada mensaje que envíe para demostrar que mi amor era supuestamente un fraude. ¿Era yo la que traicionaba o había sido traicionada? Mi nombre es Lucía Viteri. Esta es la historia de cómo me enamoré, me casé y sobreviví la peor traición, la de la persona en quien más confié. Antes de continuar con esta historia, escribe en los comentarios de qué país y ciudad estás viendo este video. Quiero saber dónde están todas las personas que, como Lucía, han confiado en alguien que prometió amarlas y protegerlas en tierra extranjera. Y si aún no estás suscrito al canal Puentes Migrantes, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte más historias reales de migración que necesitan ser contadas. Vamos a la primera parte de esta historia que te dejará sin aliento. Todo comenzó en Quito, Ecuador, en una tarde de octubre de 2022, cuando mi vida se estaba desmoronando pieza por pieza. Tenía 26 años, trabajaba como mesera en restaurante turístico, ganando 450 mensuales, y acababa de descubrir que mi madre necesitaba cirugía de corazón que costaría $15,000. Dinero que jamás podríamos reunir en Ecuador. Mi nombre es Lucía Viteri. Crecí en Quito en familia de clase media que cayó en pobreza después de crisis económica de 2020. Mi padre había muerto 3 años antes de ataque cardíaco. Mi hermano menor, Andrés, tenía 18 años y trabajaba en construcción ganando menos que yo. Entre los dos, apenas podíamos mantener a mi madre viva con medicamentos básicos. Cuando los doctores dijeron que necesitaba cirugía urgente, supe que no había opciones en Ecuador. La única posibilidad era Estados Unidos. Pero ¿cómo llegar ahí? ¿Cómo conseguir dinero suficiente para operación y vida decente? La respuesta vino de lugar inesperado, una aplicación de citas internacional. Mi amiga Carolina había conocido a estadounidense por internet y ahora vivía en Florida con visa de prometida. Lucía, me dijo durante videollamada desde su apartamento nuevo. Hay hombres buenos allá que buscan mujeres latinas. No todos son malos. Algunos realmente quieren construir familia. No sé, Caro. Suena peligroso. Más peligroso es quedarte en Ecuador viendo a tu madre morir porque no puedes pagar tratamiento. Tenía razón. Así que creé perfil en aplicación de citas internacional. Puse fotos honestas, escribí descripción real de mi vida y esperé. Durante primer mes recibí mensajes de todo tipo. Hombres viejos buscando trofeo joven, pervertidos enviando fotos inapropiadas, timadores queriendo dinero. Estaba a punto de borrar cuenta cuando llegó mensaje diferente. Hola Lucía, me llamo Mike Thompson.
Tengo 34 años. Soy ingeniero en Phoenix, Arizona. Vi tu perfil y me gustó tu honestidad. No busco aventura ni en fantasía. Busco compañera real para vida real. ¿Podemos hablar? Su foto mostraba hombre atractivo de cabello castaño, sonrisa amable, ojos verdes. Pero lo que realmente me convenció fue conversación que siguió. Durante 3 meses hablamos diariamente por videollamada. Mike era diferente a otros hombres que había conocido por internet. Preguntaba sobre mi familia, mi vida, mis sueños. No pedía fotos provocativas. No hablaba solo de sexo. Hablaba de futuro, de construir vida juntos, de ayudarme a traer a mi familia si era necesario. Lucía, me dijo durante una de nuestras llamadas nocturnas, sé que esto suena loco, apenas nos conocemos 3 meses, pero siento conexión real contigo. Quiero que vengas a Estados Unidos, legalmente, como mi prometida. Podemos casarnos y después tramitar tu residencia. ¿Por qué harías eso por mí? Porque he tenido relaciones toda mi vida con mujeres estadounidenses que solo querían dinero o estatus. Tú eres diferente, eres genuina, trabajadora, leal. Esas son cualidades raras. Parte de mí sabía que era demasiado bueno para ser verdad, pero otra parte, la parte desesperada viendo a su madre deteriorarse día tras día, quería creer. ¿Y si no funciona entre nosotros después de que llegue? Entonces seguimos siendo amigos y te ayudo a establecerte de todos modos. No voy a dejarte tirada. En diciembre de 2022, Mike voló a Quito para conocerme en persona. Fue fin de semana surrealista. Nos encontramos en Hotel del Centro. La química que habíamos desarrollado por videollamada se tradujo a realidad física. Era amable, atento, generoso. Conoció a mi familia. Le cayó bien a mi madre inmediatamente. Lucía, me susurró cuando Mike fue al baño. Este hombre te mira con amor genuino. Ve con él. Salva tu futuro. Antes de regresar a Phoenix, Mike me propuso matrimonio formalmente. No fue romántico con anillo de diamantes y violines. Fue práctico y honesto. Lucía, quiero hacer esto bien. Voy a iniciar proceso de visa K1 para ti. Tomaremos aproximadamente 6 meses. Mientras tanto, seguiremos conociéndonos. Si cuando llegues decides que no quieres casarte, respetaré tu decisión, pero espero que digas que sí. Sí, respondí sin dudar. Quiero intentarlo. Los siguientes 6 meses fueron montaña rusa emocional. El proceso de visa fue complicado. Entrevistas, documentos, pruebas de relación genuina. Mike enviaba dinero mensualmente para ayudar con gastos médicos de mi madre. No mucho, $300, $400, pero era más de lo que yo ganaba en mes entero. Durante ese tiempo mi madre empeoró. Los doctores dijeron que sin cirugía no llegaría a fin de año. La presión de conseguir visa rápido era aplastante. En junio de 2023, finalmente recibí aprobación de visa K1. Tenía 90 días para entrar a Estados Unidos y casarme con Mike o tendría que regresar a Ecuador. El día que me despedí de mi familia fue más doloroso de lo que imaginé. Mi madre lloró abrazándome. Ve, mi niña, construye vida mejor, nosotros estaremos bien. Pero ambas sabíamos que sin dinero para cirugía, probablemente no la volvería a ver viva. Llegué a Phoenix el 15 de junio de 2023. Mike me esperaba en aeropuerto con flores y sonrisa nerviosa. Bienvenida a tu nueva vida, me dijo. Los primeros días fueron ajuste. Mike vivía en casa suburbana bonita de 3 habitaciones. Trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo. Era atento, pero también había distancia que no había sentido durante nuestras videollamadas. ¿Estás bien?, le pregunté una noche, después de cenar silenciosa. Sí, solo estoy nervioso, esto es real ahora. Tienes aquí físicamente, quiero que funcione. Yo también. Nos casamos exactamente 60 días después de mi llegada. No fue boda grande. Fue ceremonia simple en juzgado con 2 testigos que Mike contrató. Ningún amigo o familia presente, solo nosotros,
juez y promesas que sonarían vacías muy pronto. ¿Quieres luna de miel?, me preguntó después de firmar papeles. ¿Podemos permitírnoslo? Trabajo duro. Merezco celebrar. Merecemos celebrar. Reservó suite en hotel de Las Vegas. 2 noches. Nada extravagante, pero para mí, que venía de Ecuador donde nunca había tenido vacaciones reales, era sueño. Llegamos a Las Vegas en viernes por la tarde. La ciudad era espectáculo de luces, ruido, excesos. Mike parecía relajado por primera vez desde mi llegada. Cenamos bien, caminamos por el Strip, apostamos pequeñas cantidades en casino. Esa noche, en la suite del hotel, finalmente consumamos el matrimonio. Fue mecánico. No hubo pasión explosiva que esperaba, pero tampoco fue horrible. Era principio, me dije. El amor crece con tiempo. Te amo, Lucía, me susurró después. Gracias por darme oportunidad. Yo también te amo. No estaba completamente segura si era verdad, pero quería que fuera verdad. Necesitaba que fuera verdad. Me dormí esa noche sintiéndome casi en paz, casi como si finalmente mi vida estaba tomando rumbo correcto, como si los sacrificios habían valido la pena. Desperté a las 5:47 a.m., con golpes violentos en la puerta. ¡Ace! ¡Abran la puerta inmediatamente! Mi cerebro procesaba información en cámara lenta. Ace, ¿inmigración? ¿Por qué estarían aquí? Mike se levantó de la cama con movimientos que parecían ensayados, no sorprendidos, no confundidos, ensayados. Mike, susurré con pánico, ¿qué está pasando? Lo siento, Lucía. Fue todo lo que dijo antes de abrir la puerta. 4 agentes de ICE entraron a la suite con armas en sus fundas, expresiones duras y aire de autoridad absoluta que congela sangre. «¿Lucía Viteri?», preguntó uno de ellos. «Sí», respondí con voz temblorosa, todavía en camisón, completamente vulnerable. «Está arrestada por fraude matrimonial. Tiene derecho a permanecer en silencio». Las palabras se convirtieron en ruido mientras mi mundo se desmoronaba. Fraude matrimonial. ¿Cómo? ¿Por qué? Miré a Mike buscando explicación, defensa, algo, pero él evitaba mi mirada. «Mike», supliqué mientras agente me esposaba, «diles que esto es error. Diles que nos amamos, que el matrimonio es real». Finalmente me miró y en sus ojos vi verdad que me destruyó. No había amor. Nunca lo había habido. Todo había sido actuación calculada. «Lo siento», repitió, «pero tenía que hacerlo». «¿Hacer qué? Somos esposos. Acabamos de casarnos». Uno de los agentes sacó carpeta. «Señora Viteri, tenemos evidencia proporcionada por su esposo que demuestra que este matrimonio fue contraído únicamente con propósito de obtener beneficios migratorios». «¿Qué evidencia? Eso es mentira». El agente abrió la carpeta mostrándome impresiones de mensajes. Mis mensajes, conversaciones con mi amiga Carolina, donde hablaba sobre necesidad de llegar a Estados Unidos para ayudar a mi madre, donde mencionaba que matrimonio era oportunidad de escape. Pero esos mensajes estaban sacados de contexto. Sí, había dicho esas cosas, pero también había desarrollado sentimientos reales por Mike. El matrimonio no era solo transacción. Además, continuó el agente, su esposo declaró bajo juramento que usted le confesó que solo se casaba con él por visa, que planeaba divorciarse después de obtener Green Card. Eso es mentira. Mike, diles la verdad. Pero Mike ya había salido de la habitación. Me llevaron esposada a través del lobby del hotel. Era madrugada de sábado, pero había suficientes turistas despertando temprano para ver el espectáculo. Mujer latina en camisón siendo arrestada por ICE. Las miradas eran mezcla de curiosidad, desprecio y alivio de que no les estaba pasando a ellos. Durante traslado a centro de detención de ICE en Las Vegas, intenté procesar lo que había pasado. Mike había planeado todo. La aplicación de citas, los meses de conversación, el viaje a Ecuador, la propuesta,
el proceso de visa, el matrimonio, la luna de miel, todo había sido elaborada trampa. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba él destruyéndome así? En centro de detención, me quitaron las esposas solo para reemplazarlas con uniforme de prisión naranja y colocarme en celda con otras 5 mujeres, todas latinas, todas con historias similares de sueños destruidos por sistema diseñado para triturar a los vulnerables. ¿Primera vez?, me preguntó mujer salvadoreña de unos 40 años llamada Rosa. Sí. ¿Qué te trajeron por? Fraude matrimonial. Mi esposo me denunció. Rosa hizo expresión de reconocimiento amargo. Ah, sí, el clásico. Conozco al menos 10 mujeres con misma historia. Hombres estadounidenses que seducen mujeres latinas, se casan con ellas y después las denuncian a inmigración para evitar tener que mantenerlas. Pero ¿por qué hacer eso? ¿Por qué no simplemente divorciarse? Porque si te deportan por fraude, ellos quedan como víctimas heroicas. Si se divorcian, tienen que pagar pensión alimenticia o división de bienes. Así evitan cualquier responsabilidad. La explicación era tan cínica que casi no podía creerla. Pero mientras pasaban las horas en esa celda, escuchando historias de otras mujeres, entendí que esto era patrón. No era mi historia única. Era historia repetida miles de veces por sistema corrupto que protegía a abusadores. Mi primera audiencia de deportación fue 72 horas después del arresto. Me asignaron abogado público que claramente tenía demasiados casos y 0 tiempo para el mío. Señora Viteri, me dijo en consulta de 10 minutos antes de audiencia, la evidencia contra usted es fuerte. Su esposo presentó declaración jurada detallada. Tiene mensajes de texto que sugieren motivación migratoria. Mi consejo es que acepte deportación voluntaria. Así evita prohibición permanente de entrada. Pero soy inocente. Sí. Necesitaba salir de Ecuador por razones económicas, pero desarrollé sentimientos reales por Mike. El matrimonio no fue fraude. ¿Tiene evidencia de eso? ¿Evidencia de amor? ¿Cómo se prueba amor? Exactamente. No puede. Mientras tanto, él tiene evidencia documental. Usted pierde. La audiencia fue pesadilla kafkiana. El juez de inmigración era hombre de unos 60 años con expresión de haber visto todo y creer nada. Revisó caso durante exactamente 5 minutos antes de dictar sentencia. Señora Viteri, la evidencia presentada por su esposo es convincente. Mensajes donde discute matrimonio como oportunidad de escape, falta de integración genuina en vida matrimonial y su propia confesión grabada donde admite que necesitaba visa. Pero eso es sacado de contexto. El contexto no cambia las palabras. Deportación aprobada. Tiene 48 horas antes de ser transportada a Ecuador. Lushin. Martillo golpeó. Mi vida en Estados Unidos terminó con ese sonido. Pero lo que el juez no sabía, lo que Mike no sabía, era que yo no iba a rendirme tan fácilmente. Durante las 48 horas antes de deportación, hice algo que Mike nunca anticipó. Llamé a mi amiga Carolina. Carolina había vivido suficiente tiempo en Estados Unidos para conocer sistema. Lucía, me dijo urgentemente por teléfono, necesitas conseguir abogado real, no abogado público, alguien que especialice en fraude matrimonial y abuse conyugal. No tengo dinero para eso. Yo te presto, pero tienes que pelear esto. Mike no puede salirse con la suya. Carolina me conectó con abogada llamada Patricia Morales, latina de segunda generación que había dedicado su carrera a defender mujeres inmigrantes abusadas por sistema. Patricia vino a centro de detención y habló conmigo durante 2 horas, no solo sobre el caso, sino sobre toda mi relación con Mike, cada detalle, cada conversación, cada promesa rota. Lucía, me dijo, finalmente, tu historia tiene elementos clásicos de lo que llamamos matrimonio depredador.
Hombres que específicamente buscan mujeres extranjeras vulnerables, las seducen con promesas de amor y seguridad y después las usan como peones en juegos psicológicos enfermos. ¿Pero por qué? ¿Qué ganan? Control, poder, satisfacción de destruir a alguien completamente dependiente de ellos, y en algunos casos beneficios financieros. ¿Mike te hizo firmar algún documento durante el matrimonio? Pensé cuidadosamente. Sí, me dijo que era para seguro médico. Firmé sin leer completamente porque confiaba en él. Necesito ver esos documentos. Es posible que te hizo firmar cosas que le dan acceso a dinero o beneficios usando tu estatus de esposa. Durante las siguientes 36 horas, Patricia trabajó milagro legal. Presentó moción de emergencia para detener deportación, argumentando que necesitaba más tiempo para investigar posible abuso conyugal y fraude por parte de Mike. El juez, sorprendentemente, aceptó. Tienen 30 días para presentar evidencia nueva. Señora Viteri permanecerá en custodia de ICE mientras tanto. 30 días en centro de detención fueron los más oscuros de mi vida, compartiendo celda con mujeres cuyas historias hacían que la mía pareciera suave. Mujeres que habían sido golpeadas, violadas, torturadas por esposos estadounidenses que sabían que el sistema protegería a ciudadanos sobre inmigrantes. Pero esos 30 días también fueron cuando descubrí la verdad sobre Mike Thompson. Patricia contrató investigador privado. Lo que descubrieron fue escalofriante. Mike había hecho esto antes, no una vez, no 2 veces, 6 veces durante últimos 8 años, 6 mujeres latinas, todas reclutadas por misma aplicación de citas, todas con visa K1, todas casadas con Mike, todas denunciadas a ICE entre 2 y 6 meses después del matrimonio. Es depredador serial, explicó Patricia. Y peor aún, está cometiendo fraude masivo contra gobierno federal. ¿Cómo? Cada vez que trae mujer con visa K1, él firma declaración de soporte financiero. Eso lo hace legalmente responsable de mantenerla. Pero si la deporta antes de que pueda solicitar beneficios, él evita esa responsabilidad. Mientras tanto, durante esos meses de matrimonio, él usa estatus marital para reclamar beneficios fiscales, seguros y otras ventajas financieras. Entonces todo era por dinero. Dinero y poder. Es combinación letal. Patricia presentó toda esta evidencia en nueva audiencia 30 días después, pero el juez de inmigración no estaba impresionado. Consejera Morales, dijo con tono aburrido, el historial del señor Thompson con otras mujeres es irrelevante para este caso específico. La evidencia demuestra que la señora Viteri entró a este matrimonio con intención migratoria. Pero, su señoría, el patrón demuestra que el señor Thompson es quien comete fraude sistemático. Eso es asunto para investigación criminal separada. Este caso es sobre estatus migratorio de la señora Viteri. Y mi decisión permanece. Deportación aprobada. Patricia apeló inmediatamente, pero apelaciones de inmigración toman meses. Mientras tanto, yo permanecería en detención. Fue durante este tiempo que algo inesperado pasó. Las otras 5 mujeres que Mike había usado aparecieron. Patricia las había rastreado. 3 en Ecuador, 1 en Colombia, 2 en Perú, todas deportadas. Todas con historias idénticas, y todas furiosas. Queremos ayudar, dijo una de ellas durante conferencia telefónica que Patricia organizó. Queremos que ese hijo de puta pague por lo que nos hizo. Juntas presentamos demanda colectiva contra Mike Thompson, no solo por fraude matrimonial, sino por tráfico humano, abuso emocional, fraude financiero contra el gobierno y daños psicológicos. La demanda causó sensación en medios. Ingeniero de Phoenix acusado de esquema de matrimonios fraudulentos con 6 mujeres latinas. Fue titular en periódicos locales primero, después nacionales. El FBI comenzó investigación.
Descubrieron que Mike había defraudado al gobierno de aproximadamente $180,000 en beneficios fiscales y seguros usando matrimonios falsos. Mientras esto se desarrollaba, yo seguía en detención esperando resolución de apelación. Entonces, 3 meses después de mi arresto en esa luna de miel, recibí noticia que cambió todo. Mi madre había muerto en Ecuador, sin cirugía, sin tratamiento, esperando que su hija enviara dinero que nunca llegó porque estaba presa en Estados Unidos. La noticia de la muerte de mi madre llegó a través de llamada de mi hermano Andrés. Eran las 6:30 a.m. Yo estaba en la celda de detención compartiendo espacio con las mismas 5 mujeres que habían sido mis compañeras durante 3 meses. Cuando el guardia gritó mi nombre diciendo que tenía llamada de emergencia, supe inmediatamente que algo terrible había pasado. Lucía. La voz de Andrés sonaba destruida, vacía, como si le hubieran arrancado el alma. Mamá murió anoche. Su corazón simplemente se detuvo. Los doctores dijeron que sin la cirugía era solo cuestión de tiempo. Me derrumbé en el suelo del pasillo, donde me habían permitido tomar la llamada. Sollozos incontrolables que salían desde lo más profundo de mi ser. 3 meses en detención había mantenido compostura, había peleado, había resistido, pero esta noticia me quebró completamente. ¿Cuándo es el funeral?, logré preguntar entre lágrimas. En 3 días. Pero Lucía, tú no puedes venir, ¿verdad? No. Estoy en detención, esperando apelación. No me dejarán salir. Entonces mamá murió sin verte una última vez, sin saber si estabas bien, pensando que tal vez la habías abandonado. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Andrés, juro que intenté enviar dinero, intenté. Lo sé. Carolina nos contó todo, sobre Mike, sobre la trampa, sobre todo. Mamá lo supo antes de morir. Le dijimos que estabas peleando, que no nos habías abandonado. ¿Te creyó? Silencio largo. Después, quiso creerte, pero murió, con duda en sus ojos. Murió preguntándose si su hija la había olvidado por sueño americano. Esas fueron las últimas palabras que mi hermano me dijo antes de colgar, y fueron las que me perseguirían durante años. Regresé a la celda completamente destrozada. Rosa, la mujer salvadoreña que me había explicado el sistema 3 meses atrás, me abrazó sin decir palabra. No necesitaba explicación. Todas en esa celda habían perdido algo o alguien mientras estaban encerradas. Mi hijo tenía 12 años cuando me deportaron, me dijo Rosa esa noche. Ahora tiene 17. No me ha hablado en 5 años. Me culpa por abandonarlo. ¿Lo abandonaste? Según él, sí. Según yo, intenté darle mejor vida y el sistema me destrozó. Pero a los niños no les importa el sistema. Solo saben que mamá se fue y nunca regresó. Patricia Morales vino a visitarme al día siguiente de recibir la noticia. Trajo café, pañuelos y expresión de furia controlada. Lucía, me dijo, sé que estás destruida. Sé que todo esto parece imposible, pero necesito que escuches algo importante. No puedo pensar en el caso ahora. Mi madre, lo sé, pero esto es sobre tu madre también. Porque lo que le pasó a ella, lo que te pasó a ti, es exactamente por lo que estamos peleando. Mike Thompson no solo te destruyó a ti, destruyó a tu familia, y eso tiene consecuencias legales. Me mostró documentos nuevos. El investigador privado descubrió algo más. Cuando Mike te envió esos $300-400 mensuales a Ecuador, él los reclamó como caridad deducible de impuestos en sus declaraciones fiscales. Básicamente, usó tu situación desesperada para reducir sus impuestos mientras simultáneamente planeaba destruirte. La crueldad de eso era tan elaborada que casi no podía procesarla. ¿Cómo puede alguien ser tan malvado? Porque el sistema lo permite. Porque hombres como Mike han aprendido que mujeres inmigrantes vulnerables son blancos perfectos.
pueden usarlas, desecharlas y salir beneficiados financieramente. ¿Y qué podemos hacer? Pelear, con todo. He contactado a periodista de investigación de NPR. Quiere hacer historia completa sobre ti y las otras 5 mujeres. Exposición nacional, presión pública. Eso ayudará con mi caso. No directamente. Jueces de inmigración no se influencian por medios, pero ayudará con presión política. Y más importante, ayudará a prevenir que Mike haga esto con 7ª, 8ª, 9ª víctima. Quiero hacerlo. Quiero que su nombre sea destruido como él destruyó mi vida. La entrevista con NPR se realizó por teléfono desde la prisión. Duró 2 horas. La periodista, una mujer llamada Sarah Chen, hizo preguntas difíciles pero justas. No solo sobre Mike, sino sobre mis propias motivaciones. Lucía, me preguntó en un momento, ¿admites que cuando comenzaste relación con Mike, parte de tu motivación era obtener visa? Sí, respondí honestamente. No voy a mentir. Necesitaba salir de Ecuador. Mi madre estaba muriendo. Pero eso no significa que el amor que desarrollé por Mike no fuera real. Puede tener 2 cosas al mismo tiempo, necesidad práctica y sentimiento genuino. ¿Crees que Mike alguna vez te amó? No. Ahora sé que todo fue actuación. Pero mientras estaba pasando yo creía que era real. Y esa creencia me hizo vulnerable a su trampa. La historia de NPR se publicó 2 semanas después. El oscuro mundo de los matrimonios depredadores. Cómo hombres estadounidenses explotan sistema de visas K1 para abusar de mujeres latinas, fue el titular. La respuesta fue masiva. Miles de comentarios en redes sociales, docenas de otras mujeres compartiendo historias similares, organizaciones de derechos de inmigrantes contactando a Patricia para ofrecer apoyo, y también hubo reacción violenta. Cientos de comentarios diciendo que yo era buscadora de oro, que merecía lo que me pasó, que mujeres como yo usan sexo para conseguir visa y que Mike era héroe que expuso fraude. La polarización era brutal, pero al menos la conversación estaba pasando. Mientras tanto, la investigación del FBI contra Mike avanzaba. Descubrieron que su esquema era aún más elaborado de lo que pensábamos. No solo defraudaba impuestos y beneficios del gobierno, también había tomado préstamos a nombre de algunas de las mujeres que trajo, dejándolas con deudas después de ser deportadas. Una de las víctimas anteriores, una mujer colombiana llamada Andrea, descubrió que tenía $25,000 de deuda en Estados Unidos por préstamo que nunca solicitó. Mike había usado su información durante los 3 meses que estuvieron casados para sacar préstamo a su nombre. Después la deportó antes de que descubriera. Es peor que depredador sexual, explicó Patricia. Es depredador financiero, emocional y legal. Usa cada aspecto del sistema para maximizar daño. 4 meses después de mi arresto, el FBI finalmente presentó cargos criminales contra Mike Thompson. 6 cargos de fraude de inmigración, 4 cargos de fraude fiscal, 3 cargos de fraude de identidad y 2 cargos de tráfico humano. La noticia de su arresto llegó a centro de detención como explosión de esperanza. Las mujeres en mi celda celebraron como si hubieran ganado lotería. Finalmente, dijo Rosa, finalmente uno de estos hijos de puta va a pagar. Pero mi celebración fue templada, porque incluso con Mike arrestado, mi situación migratoria no había cambiado. Yo seguía siendo inmigrante deportable con orden de expulsión. Patricia presentó nueva moción argumentando que las circunstancias habían cambiado dramáticamente. Su señoría argumentó en nueva audiencia, mi cliente fue víctima de elaborado esquema criminal. El perpetrador ahora enfrenta cargos federales, mantener orden de deportación contra la víctima mientras el victimario enfrenta justicia sería travesía de justicia. El juez de inmigración, el mismo que había dictado deportación meses antes, parecía incómodo. Consejera Morales,
Entiendo su argumento, pero la orden de deportación se basó en evidencia de que su cliente entró a matrimonio con intención migratoria. Eso no ha cambiado. Pero esa evidencia fue manufacturada por criminal confeso, mensajes sacados de contexto, declaraciones falsas, testimonio comprado, todo parte del esquema de Mike Thompson. Eso no cambia que su cliente, por sus propias palabras documentadas, tenía motivaciones migratorias. ¿Y eso la hace criminal? ¿Buscar mejor vida para ella y su familia moribunda? ¿Eso justifica ser victimizada por depredador serial? El juez se tomó tiempo antes de responder. Daré mi decisión en 2 semanas. Esas 2 semanas fueron agonía. Cada día esperando, rezando, rogando que el sistema que me había fallado tan completamente pudiera, por una vez, hacer lo correcto. Durante ese tiempo, Mike salió bajo fianza. $500,000 que sus padres pagaron. Uno de sus primeros actos como hombre libre fue dar entrevista a medio local donde se pintó como víctima. «Estas mujeres me engañaron», decía con cara seria. «Me hicieron creer que me amaban cuando solo querían visa. Soy yo quien debería estar demandando por corazón roto». La hipocresía era tan absoluta que incluso el reportero que lo entrevistaba parecía incómodo. Pero lo que Mike no sabía era que su entrevista sería usada contra él en corte, porque mientras él hablaba públicamente sobre ser víctima, el fiscal federal estaba construyendo caso, demostrando patrón calculado de depredación. La decisión del juez de inmigración llegó exactamente 2 semanas después. Patricia y yo estábamos conectadas por video desde centro de detención. Después de revisar toda la evidencia, comenzó el juez, incluyendo nuevas revelaciones sobre actividades criminales del señor Thompson, he decidido, pausa dramática que sintió como eternidad, anular orden de deportación de la señora Viteri. Mi corazón se detuvo. ¿Había escuchado correctamente? Sin embargo, continuó, esto no significa que se le otorga residencia permanente. Su estatus migratorio permanece en limbo legal. Será liberada de detención con supervisión mientras se determina curso apropiado. No era victoria completa, pero era comienzo. Patricia lloró. Yo lloré. Las mujeres en mi celda que habían escuchado la decisión gritaron celebración. Me liberaron 48 horas después. 5 meses en detención terminaron con bolsa plástica conteniendo mis pertenencias y documento diciendo que tenía permiso de estar en Estados Unidos temporalmente. Carolina me esperaba afuera del centro de detención. Cuando me vio, corrió a abrazarme. Lo lograste, sobreviviste. Pero mi madre no. Lo sé, pero ella estaría orgullosa de que peleaste. Me quedé en casa de Carolina en Fort Lauderdale mientras esperaba siguiente paso del proceso legal. Durante ese tiempo, el caso criminal contra Mike avanzó rápidamente. El juicio fue espectáculo mediático. Las 6 víctimas testificaron. Yo fui la última. Subir a ese estrado y ver a Mike sentado en mesa de defensa con expresión de aburrimiento fue surreal. «Señorita Viteri», preguntó, «el fiscal puede describir para el jurado lo que sintió cuando agentes de ICE arrestaron en su luna de miel». Respiré profundo. Sentí que mi mundo terminaba. Había confiado completamente en este hombre. Le había dado mi amor, mi fe, mi futuro. Y él lo usó todo para destruirme mientras se beneficiaba financieramente. ¿Usted amaba al señor Thompson? Creía que sí. Ahora entiendo que amaba la idea de él. La fantasía que él creó cuidadosamente. El abogado defensor intentó pintarme como mentirosa y oportunista durante contrainterrogatorio, pero su estrategia falló cuando fiscal presentó evidencia del patrón con otras 5 mujeres. El jurado deliberó 6 horas. Veredicto: culpable en todos los cargos. Mike Thompson fue sentenciado a 12 años de prisión federal y ordenado a pagar $340,000 en restitución divididos entre sus 6 víctimas.
Pero lo que yo no sabía mientras veía a Mike Thompson ser llevado esposado fuera de la sala de corte después de su sentencia era que mi batalla legal apenas comenzaba. Ganar el caso criminal contra él no resolvía automáticamente mi estatus migratorio. Todavía era mujer sin país, atrapada en limbo legal que podía durar años. Patricia Morales me explicó la situación durante reunión en su oficina 3 días después del veredicto. Lucía, la buena noticia es que tienes caso fuerte para Visa U. ¿Visa U? Es visa especial para víctimas de ciertos crímenes que cooperan con investigación. Tráfico humano califica. Ya testificaste. Contra Mike, el fiscal federal está dispuesto a certificar que tu cooperación fue crucial para condena. ¿Y cuánto tarda? Mínimo 2 años, máximo 5. Mientras tanto puedes permanecer en Estados Unidos legalmente con permiso de trabajo. 2 a 5 años. Mi madre había muerto esperando. ¿Cuánto más tendría que esperar yo? ¿Y si regreso voluntariamente a Ecuador? Pregunté. Entonces pierdes cualquier oportunidad de obtener visa U. Y después de testificar contra Mike tan públicamente, regresar a Ecuador sin protección legal sería peligroso. Mike tiene familia, contactos. No sería primera vez que víctima que testifica sufre consecuencias. Estaba atrapada. No podía regresar. No podía quedarme permanentemente. Solo podía existir en este estado intermedio indefinidamente. Durante los siguientes meses viví con Carolina en Fort Lauderdale, trabajando en restaurante con permiso de trabajo temporal. Era vida extraña. Legalmente podía trabajar, pero no podía viajar fuera del país. Podía tener cuenta bancaria, pero no podía planear futuro más allá de renovaciones de permiso cada 6 meses. Mi hermano Andrés me culpaba. No directamente, pero lo sentía en cada llamada telefónica cada vez más espaciada. Mamá murió sola, me dijo una noche durante argumento. Murió preguntándose si valió la pena perder a su hija por ese sueño americano que tanto querías. No fue así. Fui víctima que eligió irse, víctima que eligió quedarse. Siempre hay elecciones, Lucía. Sus palabras me perseguían. ¿Había tenido elecciones realmente o estaba tan condicionada por pobreza, desesperación y sistema que favorecía depredadores que mis elecciones eran ilusión? 6 meses después de la sentencia de Mike, algo inesperado pasó. Una de las otras víctimas, Andrea de Colombia, me contactó con propuesta. Lucía, me dijo durante videollamada, las 6 estamos conectadas ahora. Todas sobrevivimos el mismo infierno. ¿Has pensado en hacer algo con eso? ¿Cómo qué? Como organización, grupo de apoyo, algo que ayude a otras mujeres a no caer en mismas trampas. La idea resonó profundamente. Durante semanas siguientes, las 6 víctimas de Mike nos reunimos virtualmente, cada una con historia ligeramente diferente pero esencialmente idéntica. Mujer latina vulnerable, estadounidense depredador, sistema que protegía al abusador. Decidimos crear organización sin fines de lucro. Puentes rotos, advocacy para víctimas de matrimonios depredadores. Patricia Morales nos ayudó con papeleo legal. Carolina donó dinero inicial. Y sorprendentemente, varias organizaciones de derechos de inmigrantes ofrecieron apoyo. Nuestro primer proyecto fue crear base de datos de señales de alerta que mujeres podían usar para identificar potenciales depredadores. Cosas como presión excesiva para casarse rápidamente, aislamiento de comunidad latina, control de documentos, promesas grandiosas sin acciones concretas. Segundo proyecto fue más ambicioso, cabildear por reforma de proceso de visa K1, que requiriera evaluaciones psicológicas de ambas partes y seguimiento durante primer año de matrimonio. El sistema actual, expliqué durante testimonio ante Comité de Inmigración del Congreso un año después,
Asume que ciudadano estadounidense siempre es víctima y inmigrante siempre es depredador. Necesitamos sistema que proteja a ambas partes de abuso. La exposición pública fue arma de doble filo. Por un lado, ayudó a posicionar Puentes Rotos como voz legítima en 1960. Conversación de reforma migratoria. Por otro lado, me convirtió en blanco de acoso masivo de grupos antiinmigrantes. «Eres delincuente que debería estar deportada», decían mensajes que recibía diariamente. «Mike Thompson es héroe que expuso tu fraude. Mereces todo lo que te pasó». La toxicidad era agotadora. Pero cada vez que consideraba rendirme, recibía mensaje de mujer diciendo que nuestra organización la había salvado de depredador potencial. Iba a casarme con hombre estadounidense que conocí en línea, escribió una mujer venezolana. Pero cuando revisé señales de alerta de Puentes Rotos, vi que él mostraba todos los indicadores. Investigué más y descubrí que había estado casado y divorciado 5 veces, todas con latinas. Gracias por salvarme. Esos mensajes hacían que todo valiera la pena. Mientras tanto, Mike Thompson purgaba su sentencia en prisión federal en California. Según reportes, había formado grupo de hombres víctimas de matrimonios fraudulentos dentro de mi prisión. La ironía era casi cómica si no fuera tan perturbadora. 2 años después de su encarcelamiento, recibí carta de él. Había llegado a oficina de Puentes Rotos con remitente claramente marcado: Michael Thompson, FCI Lompoc. Patricia me aconsejó no abrirla. No tienes obligación de leer nada que él escriba. Pero curiosidad morbosa pudo más. Abrí la carta. Querida Lucía, sé que no tengo derecho a contactarte. Sé que causé dolor irreparable. Pero 2 años en prisión me han dado tiempo para reflexionar sobre lo que hice y por qué. Fui abusado emocionalmente por mi madre durante infancia. Desarrollé necesidad enfermiza de controlar mujeres. Cuando descubrí que podía usar sistema de inmigración para ejercer ese control sin consecuencias, me convertí en monstruo. No busco perdón, solo quiero que sepas que reconozco el daño y que si pudiera devolver el tiempo, haría todo diferente. Estoy en terapia, trabajando en entender patrones destructivos. Probablemente salga en 8 años, con buena conducta, y cuando salga, dedicaré mi vida a prevenir que otros hombres hagan lo que yo hice. No espero que me creas, solo necesitaba decirlo. Mike, leí la carta 3 veces. Parte de mí quería creerlo. Quería creer que era genuino arrepentimiento. Pero otra parte, la parte que había sido destrozada por sus mentiras elaboradas, sabía que podía ser solo otra manipulación. Mostré la carta a Patricia. ¿Qué opinas? Opino que es clásico comportamiento de abusador, crear narrativa de víctima, culpar trauma infantil, prometer cambio. He visto esto 100 veces. El 90% del tiempo es manipulación. El 10% del tiempo es arrepentimiento genuino, pero sin capacidad real de cambio. ¿Y si es el 10%? Entonces lo descubrirás en 8 años cuando salga. Mientras tanto, no dejes que sus palabras te distraigan de tu propia sanación. Tenía razón. Mi sanación era lo que importaba ahora. 3 años después de mi arresto en aquella luna de miel, finalmente recibí noticia que cambió todo. Mi visa U había sido aprobada. Después de 3 años de espera, entrevistas, papeleo infinito, finalmente tenía estatus legal en Estados Unidos. No es Green Card todavía, explicó Patricia, pero después de 3 años con visa U, puedes solicitar residencia permanente. Estás en camino. Lloré cuando recibí el documento. No lágrimas de alegría pura, lágrimas mezcladas con alivio, tristeza, ira y agotamiento. 3 años de lucha, 3 años sin poder visitar tumba de mi madre, 3 años en limbo legal, pero había sobrevivido.
Con estatus legal estable, pude finalmente enfocarme completamente en Puentes Rotos. La organización había crecido exponencialmente. Ahora teníamos 15 empleados, oficinas en 3 ciudades, y habíamos ayudado a más de 300 mujeres a identificar y escapar de relaciones potencialmente abusivas. Recibimos financiamiento de fundación importante para crear aplicación móvil que permitiera a mujeres verificar antecedentes de parejas potenciales y conectarse con recursos de ayuda instantáneamente. Lucía, me dijo Andrea durante reunión de junta directiva, estamos construyendo algo que habría salvado a nuestras versiones pasadas. Eso es poderoso. Pero el trabajo también tenía precio emocional. Cada historia que escuchábamos, cada mujer que ayudábamos, me recordaba mi propio trauma. Desarrollé insomnio crónico. Pesadillas donde despertaba en aquella suite de Las Vegas rodeada de agentes de ICE. Mi terapeuta me recomendó considerar medicina para PTSD. Lo que viviste fue trauma profundo, Lucía. No hay vergüenza en necesitar ayuda adicional. Comencé tratamiento. Lentamente, las pesadillas disminuyeron. El insomnio mejoró, pero la cicatriz emocional permanecía. 4 años después del arresto, algo totalmente inesperado pasó. Conocí a alguien. Su nombre era Daniel Morales, sin relación con Patricia. Ecuatoriano-americano de segunda generación. Profesor de sociología en universidad local. Había asistido a una de mis charlas sobre reforma migratoria y después me invitó a café. No es cita, aclaró inmediatamente, solo genuino interés en tu trabajo. Pero eventualmente se convirtió en citas, cenas, paseos, conversaciones profundas sobre trauma, sanación y posibilidad de confiar nuevamente. Lucía, me dijo 6 meses después de conocernos, sé que tienes razones para nunca confiar en hombre americano otra vez, y entiendo si eso incluye hombres como yo que tenemos ciudadanía. Pero quiero que sepas que te veo, realmente te veo, y me importas. Quise creer, pero el fantasma de Mike siempre estaba presente. ¿Cómo sé que esto es real? No puedes saberlo con certeza, pero puedo demostrártelo con tiempo y acciones consistentes, no con promesas grandiosas, con presencia genuina. Daniel cumplió su palabra. Durante años siguientes nunca presionó por compromiso. Nunca intentó controlar, nunca me aisló de mi comunidad, solo estuvo presente. Y lentamente, muy lentamente, comencé a confiar nuevamente. 5 años después de aquella luna de miel devastadora, me paré frente a tumba de mi madre en Quito. Era primera vez que podía regresar a Ecuador desde mi arresto. Con visa U y después Green Card, finalmente tenía libertad de viajar. Mamá, susurré arrodillándome frente a lápida simple, lo siento por todo. Siento no haber estado aquí. Siento que murieras pensando que te había abandonado. Pero quiero que sepas, sobreviví, y estoy usando lo que sobreviví para ayudar a otras. El viento sopló suavemente, y por primera vez en 5 años sentí algo parecido a paz. 7 años después de despertar en aquella luna de miel rodeada de agentes de ICE, recibí llamada que cambiaría todo nuevamente. Era oficial de libertad condicional de California. Señora Viteri, la contacto porque Michael Thompson será liberado de prisión dentro de 3 semanas. Según ley federal, tengo obligación de notificar a víctimas de su liberación. Mi estómago se contrajo. Había pasado 7 años reconstruyendo mi vida, 7 años sanando, y ahora él regresaría al mundo. ¿Hay restricciones?, pregunté. Libertad condicional por 5 años. No puede contactarla directamente, pero más allá de eso, es hombre libre. Colgué el teléfono sintiéndome náusea. Daniel, quien ahora era mi esposo de 2 años, notó inmediatamente mi angustia. ¿Qué pasó? Mike sale en 3 semanas. ¿Quieres que nos mudemos? ¿Cambiemos números? ¿Algo que te haga sentir segura? No, no voy a huir otra vez. Ya huí suficiente. Pero
Durante las siguientes 3 semanas, mis pesadillas regresaron con venganza. Y entonces, exactamente 4 días después de su liberación, Mike Thompson hizo algo que nadie anticipó. Apareció en conferencia de prensa. Lo vi por televisión en oficina de Puentes Rotos. Ahí estaba, más delgado, con cabello gris, expresión que intentaba proyectar humildad. Hace 7 años, comenzó leyendo de papel preparado, cometí crímenes terribles contra 6 mujeres que confiaron en mí. Fui depredador, manipulador y abusador. No hay excusa para lo que hice. Durante mi tiempo en prisión, trabajé extensivamente en entender patrones destructivos que me llevaron a ese comportamiento, y ahora quiero dedicar resto de mi vida a hacer reparaciones. Entonces dijo algo que me dejó helada. Por eso estoy donando $500,000 a Organización Puentes Rotos, dirigida por una de mis víctimas, Lucía Viteri. Es pequeña fracción del daño que causé, pero espero que ayude a prevenir que otros hombres sigan mis pasos. Mi teléfono explotó con llamadas. Patricia, Andrea, miembros de junta directiva, todos preguntando la misma cosa. ¿Sabías de esto? No, respondí en shock absoluto. No tenía idea. Media hora después, abogado de Mike nos contactó. Señora Viteri, mi cliente genuinamente quiere hacer reparaciones. Los $500,000 son reales. Están en cuenta de fideicomiso esperando su aceptación. No quiero su dinero. Entiendo su reacción, pero piense en las mujeres que puede ayudar con esos recursos. No es sobre él, es sobre ellas. Convocamos reunión de emergencia de junta directiva. El debate fue intenso. Andrea argumentaba que aceptar dinero de nuestro abusador era traicionar principios. Otra víctima argumentaba que rechazar $500,000 que podía salvar vidas era orgullo sobre pragmatismo. ¿Qué quieres tú, Lucía?, preguntó Patricia. Es tu decisión final. Quiero reunirme con él, cara a cara, sin cámaras, sin abogados, solo él y yo. Y después, decido. Todos pensaron que estaba loca, pero insistí. Necesitaba mirar a ojos al hombre que me destruyó y ver si su arrepentimiento era real o solo otra actuación. Nos encontramos en oficina de Patricia, territorio neutral con seguridad afuera. Mike entró luciendo completamente diferente al hombre arrogante que me había traicionado. Parecía quebrado. Lucía, comenzó con voz temblorosa, gracias por aceptar verme. No lo hice por ti. Lo hice para decidir si tu dinero es sucio o puede ser usado para bien. Es sucio. Todo lo que tengo es sucio. Construí mi vida sobre herir gente. Pero ese dinero viene de venta de mi casa, mis inversiones, todo lo que robé básicamente. Quiero que vaya a donde puede hacer bien. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 7 años repentinamente tienes conciencia? Porque en prisión conocí a hombre cuya hermana fue asesinada por su esposo abusivo. Ese hombre me odiaba, sabía mi historia, y un día me atacó. Me rompió 3 costillas y mandíbula. Levantó la camisa mostrando cicatrices. Estuve en hospital de prisión 2 semanas, y durante esas 2 semanas tuve tiempo de pensar realmente en lo que había hecho. No solo legalmente, sino humanamente. Destruí vidas, maté a tu madre indirectamente. No digas su nombre. Tienes razón, no merezco, pero necesito que sepas que entiendo. Finalmente entiendo. Lo miré durante largo momento buscando señales de manipulación, pero todo lo que vi fue hombre genuinamente destrozado por peso de sus propias acciones. Si acepto el dinero, dije finalmente, nunca más contactas a mí o a organización. Nunca usas esto como PR o redención pública. El dinero viene sin condiciones. Acepto. Y quiero algo más, lo que sea. Quiero que grabes video confesión completa, explicando tu método, tu motivación, tu patrón, algo que podamos usar para educar a otras mujeres y exponer a otros depredadores. Su cara se puso pálida. Eso podría ser usado legalmente contra mí. Exactamente.
Si realmente quieres hacer reparaciones, arriesga algo, como nosotras arriesgamos todo confiando en hombres como tú, aceptó. Durante 3 horas, Mike grabó testimonio completo de cómo operaba, cómo identificaba víctimas vulnerables, cómo manipulaba sistema. Fue documento más perturbador y valioso que jamás habíamos tenido. Aceptamos el dinero y usamos el video como pieza central de campaña educativa masiva que llegó a millones de mujeres. Pero la historia no terminó ahí. 6 meses después de su liberación, Mike Thompson apareció muerto en su apartamento. Suicidio. Dejó nota diciendo: «No puedo vivir con lo que fui. Espero que mi muerte cierre este capítulo para mis víctimas». Cuando Patricia me dio la noticia, no sentí nada. Ni alegría, ni tristeza, ni alivio. Solo vacío. ¿Está mal que no sienta nada?, le pregunté. No. Has procesado tanto trauma que es normal estar emocionalmente anestesiada sobre él. El duelo vendrá después. ¿O no? Ambas son válidas. El funeral de Mike fue pequeño. Solo sus padres ancianos y su hermana. Decidí asistir. No por él, sino por necesitar cierre. Su madre se me acercó después del servicio. «Tú eres Lucía», dijo. No era pregunta. «Sí, mi hijo destruyó tu vida. Sí. ¿Puedes perdonarlo?». La pregunta me golpeó. Había pasado 7 años evitándola. No sé, tal vez algún día, pero no hoy. Entiendo. Solo quiero que sepas que nosotros no lo criamos para ser monstruo. No sé dónde salió mal. No fue solo él. Fue sistema que permitió que depredadores como él operaran sin consecuencias durante años. Su hijo fue síntoma de enfermedad más grande. Ella asintió y se alejó. 3 años después, epílogo final. Hoy, 10 años después de despertar en aquella luna de miel rodeada de agentes de ICE, me siento en mi oficina en Puentes Rotos, mirando estadísticas que acabamos de recopilar. En última década, nuestra organización ha ayudado a más de 2.000 mujeres a identificar relaciones potencialmente abusivas, conseguido que 47 depredadores matrimoniales sean investigados y 23 condenados. Cabildear exitosamente por reforma de proceso de visa K1 que ahora requiere evaluación de ambas partes, creado red de refugios en 15 ciudades para mujeres escapando de matrimonios abusivos, entrenado a más de 500 abogados en identificar señales de fraude matrimonial y abuso. El dinero de Mike Thompson financió aproximadamente 40% de ese crecimiento. La ironía no se me escapa. El hombre que intentó destruirme eventualmente financió organización que previene que otros hombres hagan lo mismo. Daniel entra a oficina con nuestra hija de 1 año, Isabela. Sí, finalmente tuve el coraje de ser madre. Algo que pensé que nunca podría hacer después del trauma. «Mami ocupada», dice Isabela con su vocabulario limitado. «Siempre», responde Daniel con sonrisa, «pero es buena ocupada». Miro a mi hija y pienso en futuro que tendrá. Un futuro donde mujeres inmigrantes tienen más protección, donde depredadores encuentran más difícil operar, donde sistema está diseñado para proteger vulnerables en lugar de explotarlos. No es perfecto. Todavía hay miles de mujeres siendo victimizadas. Todavía hay depredadores operando impunemente. Pero hay progreso. Mi hermano Andrés finalmente me perdonó. Tomó años y mucha terapia familiar, pero reconstruimos relación. Ahora trabaja con Puentes Rotos en Ecuador, coordinando recursos para familias de víctimas. «Mamá estaría orgullosa», me dijo durante su última visita. «No del sufrimiento, pero sí de lo que construiste desde ese sufrimiento». Las otras 5 víctimas de Mike, todos han encontrado sus propios caminos de sanación. Andrea dirige rama de Puentes Rotos en Miami. Otra está en terapia intensiva todavía procesando trauma. Otra se casó y tiene 2 hijos. 2 regresaron a sus países de origen y viven vidas privadas lejos de Spotlight. Todas sobrevivimos. Eso es victoria.
Patricia Morales se retiró el año pasado, pero sigue en junta directiva de Puentes Rotos. Lucía me dijo durante fiesta de 1900, retiro, cuando te conocí hace 10 años, vi mujer quebrada. Hoy veo líder que ha transformado trauma en movimiento. Ese es poder real. A veces todavía tengo pesadillas. Despierto en esa suite de Las Vegas, rodeada de agentes. Pero Daniel está ahí. Isabela está en cuarto al lado, y tengo herramientas para procesar trauma en lugar de ser consumida por él. Ayer recibimos email de mujer en Colombia. Vi video de testimonio de Mike Thompson, escribió. Estaba a punto de casarme con hombre. Estadounidense que mostraba exactamente mismo patrón. Gracias por salvarme de cometer error que habría destruido mi vida. Ese email es por qué hago esto. No por venganza contra Mike, no por rabia contra sistema, sino porque cada mujer que salvamos honra el sufrimiento de las que no pudimos salvar, incluyendo mi madre. He aprendido algo profundo durante esta década. El karma no es venganza instantánea, es consecuencias acumulativas de acciones a través de tiempo. Mike Thompson pagó sus crímenes, con prisión y eventualmente con su vida. Pero el verdadero karma fue ver legado que construyó, no familia o amor, sino organización dedicada a destruir exactamente el tipo de depredación que él perfeccionó. Y mi karma, el destino que construí desde cenizas de mi propia destrucción, es legado de protección, de mujeres salvadas, de familias que permanecen unidas, de madres que no mueren solas preguntándose si sus hijas las abandonaron. No puedo traer de regreso a mi madre. No puedo deshacer años de trauma. No puedo devolver tiempo perdido o lágrimas derramadas. Pero puedo asegurarme de que su muerte no fue en vano, que mi sufrimiento tuvo propósito, que la luna de miel que terminó en pesadilla eventualmente se transformó en despertar que salvó miles de vidas. El vestido blanco de aquella boda todavía existe. Lo guardé, no como recuerdo de amor perdido, sino como recordatorio de vulnerabilidad que todas las mujeres inmigrantes enfrentan. Cada año, en aniversario de mi arresto, lo exhibimos en conferencia de Puentes Rotos con placa que dice: este vestido fue usado por mujer que creyó en amor y fue traicionada por sistema. Ahora es símbolo de todas las mujeres que merecen protección, dignidad y justicia sin importar su estatus migratorio. Mi nombre es Lucía Viteri. Me casé con americano para quedarme legal. Desperté en mi luna de miel rodeada de agentes de ICE. Perdí todo, reconstruí todo, y ahora dedico mi vida a asegurar que otras mujeres no tengan que sufrir lo que yo sufrí. El sueño americano que perseguí era mentira, pero el sueño que construí desde esas mentiras es real, y es más poderoso que cualquier cosa que Mike Thompson podría haber destruido, porque al final los depredadores mueren, los sistemas corruptos eventualmente se reforman, pero las mujeres que sobreviven y transforman su trauma en movimiento, esas mujeres cambian el mundo. Y yo sobreviví. Todas sobrevivimos. Ese es el verdadero final de esta historia.